Shalom, bendiciones. El Eterno les bendiga grandemente. Bueno, estamos en vivo por la comunidad Familias del Pacto. Sean bienvenidos todos, que el Eterno los bendiga grandemente. Y bueno, estamos compartiendo la palabra en este tiempo del octavo día. Estamos cerrando el octavo día de Sukkot, aquí representando las palmeras. Hermoso. Es un día y es un tiempo hermoso que vamos a meditar para que el Señor nos entregue su palabra, nos está dando su palabra, nos está desarrollando, nos está ayudando, nos está instruyendo cada día más. Ayer la profeta Elimar, ella compartía una palabra, hoy es el octavo día, ese octavo día se llama Sheminiach Sarep, se llama así, Sheminiach Sarep, octavo día. Entonces eso tiene una expresión de explicación en la base de la palabra Atzar, A-T-Z-A-R, se llama Atzar. La base escritural de la raíz de la palabra es Atzar. Entonces, Sheminiach Sarek es el octavo día, estamos celebrando el octavo día de la fiesta de Sukkot. Esa palabra tiene esta connotación, explicaba ella ayer: mantener, congregar. Pueden escribir, tomar apuntes si así lo desean. Mantener, congregar, atajar, gobernar y prevalecer. Fíjense, gobernar y prevalecer. Eso es lo que significa esa palabra, Atzar, la raíz de la palabra Sheminiach Atzarek. Implica, como es el octavo día, es el gobierno que prevalece. Es el gobierno que prevalece. Entonces, anunciamos que el reino de Yeshua, el reino del Eterno, cerrando la fiesta de Sukkot, una de las proyecciones proféticas con el octavo día es el reino que prevalece, el reino que está establecido y que permanece. Entonces, anunciamos el reino que prevalece. Eso es lo que significa la fuerza de este día. Tiene muchas otras connotaciones, pero esa es una fuerza que tiene allí. Él reina, Él gobierna, Él es el rey que prevalece. Su reino es sempiterno, para siempre, no tiene fin. Entonces, es un tiempo de anunciar ese reino que prevalece, y es un tiempo donde seguimos. Eso nos lleva a entender y a seguir la planificación profética del Eterno. No la que nosotros hacemos, la que está determinada en su Torah. Hay una planificación profética. Eso nos lleva a nosotros a guiarnos y a seguir esa planificación profética. Estar en su palabra, estar introducidos en lo que Él nos ha entregado y lo que Él nos ha dado. Sus convocatorias, sus fiestas, sus instrucciones, y entre eso está Sukkot. Entonces, ¿a qué obedece Sukkot? A una planificación profética. Y hoy cerramos con Sheminiach Sarek para celebrar el octavo día, y el octavo día es nuevo comienzo. Iniciamos de nuevo, volvemos otra vez. Hay cosas que van a empezar, hay cosas que el Eterno nos va a dar revelaciones mayores, nos va a dar revelaciones que tienen que ver con la que ya nos ha entregado, y la revelación que viene es mucho mayor todavía. O sea, la revelación anterior se engrana con la que viene. Entonces, seguimos una planificación profética. Anunciamos el reino que prevalece, porque tenemos un gobierno que prevalece, y eso es lo que está anunciando este octavo día. Es mantener, Él nos congrega, Él nos toma, Él gobierna y Él prevalece. Y es un tiempo de prosperidad. Y ahí es donde vamos a trabajar en esta mañana. Es un tiempo de prosperidad. Dice, sin carencia de nada, sin carencia de ningún bien. Este tiempo de Sukkot, de la provisión, porque la base de Sukkot, la antesala de Sukkot, ¿cuál es? La recolección de los frutos. De haber el Señor prosperado y bendecido todo. Lo prosperó, lo bendijo. Entonces, la antesala a Sukkot es la recolección de los frutos. ¿Por qué se está celebrando Sukkot? Porque hubo una abundante cosecha, prosperidad y bendición.
Entonces, la antesala de Sukkot, el Señor dice, el día 15 comienza la fiesta de Sukkot, vayan y corten ramas y palmeras de esos árboles que les han dado frutos. De esos árboles que han dado frutos. Y hay siete frutos específicos, hermosos, que dan diferentes árboles. Entre esos, la granada, que es el fruto emblemático de la fiesta. La granada es el fruto emblemático de esta fiesta de Sukkot. Entonces, hay una gran abundancia, hay una gran provisión, hay una bendición y no va a haber carencia de nada. Y eso lo vamos a estudiar exactamente. Todo está concatenado, entrelazado, porque eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Pero vamos a adorar, vamos a tener un tiempo de adoración, donde exactamente estamos hablándole a ese rey que gobierna y a ese reino que prevalece. Entonces, pasa sola y vamos a adorar con esa alabanza. El Señor reina, gobierna. Tengamos un tiempo ya con esta palabra. Vamos a adorar. Por siempre tú reinarás. Sí, Señor, tú reinarás. Nuestro Dios Jesús, tú reinas. Reino que prevalece. reinará. Por siempre tú reinarás. Nuestro Dios, nuestro Dios, reinará. Por siempre tú reinarás. Reina sobre mi vida. Nuestro Dios, reina aquí, reinará. Por siempre tú reinarás. Te reconocemos como nuestro Dios. Reinará. Por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará. Por siempre tú reinarás. Nuestro Dios reinará. Por siempre tú reinarás. Nuestro Dios. Por siempre tú reinarás. Yeshua, 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 Reina. Te adoramos. Jesús, Oh, Yeshua, te adoramos. Te adoramos. nuestro Dios Exaltamos tu grandeza. reinará. Reinas y tu gobierno. Por siempre tú reinarás.
por siempre tú reinarás. Nuestro Dios, nuestro Dios, reinará. Por siempre tú reinarás. Sobre mi vida, nuestro Gobierna sobre nuestras vidas. reino, reino aquí. Oh, reina, Por siempre tú reinarás. Reconocemos como nuestro Rey, nuestro Dios. Reinarás. Por siempre tú por siempre tú por siempre tú Oh, gracias. Te adoramos. Te exaltamos. Oh, gracias. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Yeshua, reino que prevalece, es el anuncio profético de las fiestas, el anuncio profético de este día, Sheminiach Serek, Sheminiach Serek. Sheminiach Serek, día octavo, proyecta proféticamente el reino que prevalece y anunciamos ese reino. Y anunciamos que ese reino prevalece y ese reino es sempiterno. Y estamos esperando a Yeshua HaMashiach para su segunda venida sobre esta tierra como rey, como juez y como legislador, porque Él es rey, Él es juez y Él es legislador. Gracias, Señor Yeshua. Sí, ven, Señor Yeshua, que tu reino sempiterno, tu gobierno sempiterno sobre esta tierra se establece y se establecerá. Y lo veremos, así como subiste, así como ascendiste, así te veremos venir con todo poder y con toda gloria, con tus santos, con tus hijos venir. Así vendrás. Te adoramos, Yeshua, te bendecimos y anhelamos tu regreso, anhelamos tu venida, anhelamos que regreses a nuestras vidas para verte. Un día te veremos cara a cara. Gracias, Señor. Amén y amén. En función de la palabra profética que la profeta Elimar daba ayer, estábamos adorando y explicando esta palabra de este tiempo, de este octavo día de Sheminiach Serek.
una de las palabras que ella explicaba que es un tiempo de prosperidad. Y esa palabra el Señor me la confirmaba porque me la había entregado a mí el Señor anteriormente. Ya lo había comentado a algunas personas, que el Señor me había entregado una palabra, me había hablado de los recursos, de las finanzas. Y el Señor me habló para enseñar sobre esa área. Y luego el Señor la confirmó. Y hablaba de esta enseñanza como los recursos, la asignación de recursos del Eterno sin obstáculo, porque el Señor tiene una asignación de recursos. El Señor nos ha dado los recursos. Entonces, esos recursos han sido entregados y han sido dados por el Eterno. Entonces, hoy vamos a meditar en esos recursos porque es un llamado que tenemos como sus hijos, como ministros, y los recursos están entregados para ello. Los recursos están entregados. Vamos a buscar primero Mateo. Vamos a empezar con Mateo. Vamos a empezar a desmontar lo que el enemigo monta. Mateo 6. ¿Por qué se dan los recursos y para qué se dan? Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, Lucas. Me fui a Lucas. Mateo 26. Repito, verifico. Mateo 6, 6:24. Vamos a leer esta parte para luego explicar bien algunas cosas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno, y ama. Aquí está Yeshua como maestro, por supuesto. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a desmontar esto un momentico por parte. Primero, ninguno puede servir a dos señores. Entonces no estamos hablando de dinero, estamos hablando de señores. ¿Cuáles dos señores? Dios, Yeshua, el Padre Eterno, y las riquezas. Las riquezas, en ese contexto, se convierten en un señor, en un Dios, que no es lo que el Eterno quiere. Ahora, Él dice, no le puedes servir a dos señores, porque amas a uno o aborreces al otro. No hay forma de servir a dos señores. Entonces, ahí están los dos señores, el Dios Mamón, el Dios dinero, riquezas como Dios. No es que las riquezas son malas, no es que el dinero es malo, sino que se convierte en un Dios, que es muy diferente. ¿Quién lo convierte en un Dios? Yo. Él no es un Dios. El dinero y las riquezas no es un Dios. Se convierte en un Dios, pero ese poder de Dios, quien se lo doy soy yo. ¿Por qué le doy poder de Dios? Porque lo adoro, porque le sirvo. En vez del dinero servirme a mí como recurso para hacer lo que el Eterno me ha entregado y me ha dicho, entonces yo le sirvo al dinero. Él se convierte en Señor. Si el dinero y las riquezas de este mundo se me convierten a mí en un Señor, ¿qué soy yo? En ese contexto, cuando se habla de Señor, no es un Señor como nosotros lo conocemos. Hola, Señor, ¿cómo está? O mi papá, que yo le digo Señor. No está hablando de ese Señor. En este contexto tenemos que entender bien lo que está escrito. Cuando Él dice Señor, cuando yo le digo el dinero se convierte en un Señor, ¿qué soy yo? Idólatra. Por allí va un poquito, pero más para allá. Esclavo. Exactamente. El Señor tiene esclavo. Yo me convierto en un esclavo
esclavo del dinero y de las riquezas. Ahora, cuando yo tengo al Padre Eterno, Él es mi Señor. El Señor dice que nosotros también somos sus esclavos. Somos sus hijos, pero somos sus esclavos, somos sus siervos. Porque cuando en el contexto bíblico hebreo se habla de siervos, ¿qué eran? Esclavos. Ay, Dios, yo soy esclavo. Sí, somos esclavos de Él. ¿En qué sentido somos esclavos? Él le dice, ¿quién de ustedes tiene un siervo y pasa y llega de trabajar? Y está hablando del esclavo. Y le dice, ¿quién de ustedes tiene un siervo, un esclavo, y llega el esclavo y tú le dices, ay, sí, siéntate para que comas? ¿Qué le dice? Le dice, no, ven, síñete, sírveme a mí primero, como yo, porque ¿por qué voy a comer yo? Porque yo soy el Señor. Y después que yo coma, tú te sientas y comes, porque tú eres un esclavo. Y entonces, en ese contexto, él dice, así, cuando nosotros hacemos lo que el Señor dice que hagamos, siervos inútiles somos. ¿Qué le parece? Porque nosotros somos esclavos de Él. Porque el esclavo, ¿de qué está hablando? Que el esclavo en ese sentido no tiene voz, solo obedece. El esclavo no tiene voz y dice, no, a mí no me gusta eso, yo no quiero eso. Cuando el Dios, el Padre Eterno te dice, que tú le dices, Señor, lo que tú le estás diciendo es que tú eres su esclavo. Y que tú no tienes ni voz ni voto. Y que lo que el Señor dice es lo que tú vas a hacer y tú no tienes derecho a replicar lo que Él está diciendo. En ese contexto. Por eso es que cuando Él da una instrucción, dice, no, a mí no me parece así, yo creo que no, eso no es así. No, tú eres un esclavo. Y los esclavos no tienen ni voz ni voto. En este contexto de la Escritura, porque nosotros somos sus hijos, pero Él está hablando desde la obediencia. Cuando un señor le daba una orden, ¿qué tenía que hacer el esclavo? Obedecerla. ¿Quién entendió ese principio? Maravillosamente, que maravilló a Yeshua. ¿Quién lo entendió? ¿El qué? El centurión. Dijo, no, ni te vayas a mover. Y vengo para que sanes un siervo mío, que más que un siervo es un hijo. Y Yeshua dijo, yo voy. Y dijo, no te preocupes. Solo di la palabra, porque yo tengo hombres a mi cargo y digo, haz esto, haz aquello, y no tengo que verlo, ellos lo hacen. Ellos obedecen la voz, ellos no refutan, ellos a mí no me van a refutar nada. Así eres tú dilo que se va a cumplir. Así es que se maneja esto. Entonces, de la misma manera, cuando el dinero se te convierte en un señor y el dinero te da una orden, ¿qué vas a hacer tú? Obedecerlo. Te vas a desgarrar, te vas a matar, te vas a suicidar por el dinero, porque es tu Dios. Y es tu Señor. Te gobierna. Y al dinero no le refutas. El dinero te da una orden y tú no le refutas nada. Pero ay, si el Eterno te dice, haz esto, le consigues toda la refutación que le puedes conseguir para obedecerlo. Pero si es el Dios dinero, ni se te ocurre hablar, porque es el Dios dinero. Porque no lo tienes claro, porque no lo tienes entendido, porque le está sumiso al Dios dinero. Y cuando ese Dios dinero habla, tú obedeces. Pero si Dios dice algo, ay, le conseguimos las 1001. Somos un esclavo respondón. Entonces el Señor dice, aquí no hay de otra. O le sirves a uno o le sirves al otro. Porque o aborreces a uno
y amas al otro, pero a dos no. O sea, decídete pues. O le sirves a Dios dinero, riqueza, o me sirves a mí. Entonces, Él está asumiendo, Yeshua está asumiendo que tú estás tomando una decisión por Él. Cuando Él va a explicar. Él está asumiendo, Él te dice, o le sirves a este señor o le sirves a este señor. Después Él va a explicar, Él está asumiendo tácito que tú dices, sí, yo te voy a servir a ti. O sea, Él está asumiendo eso. Pero resulta que no. Él le va a hablar a los que deciden por Él. ¿A quién le va a hablar Él? A los que deciden por Él. Porque esta palabra que Él va a explicar a los que deciden por el dinero no les sirve. ¿Me explico? Yo digo, no, yo no te quiero servir a ti. Yo te aborrezco a ti porque amo al Dios dinero. Y como amo al Dios dinero, ¿qué termino con Yeshua? ¿Qué dice? ¿Que lo qué? Que lo aborrezco. Esta es una reinterpretación. Lo aborrezco. Pero entonces yo me engaño y digo, no, yo amo al dinero y amo a Jesús. Mentira. Olvídate, es mentira. Es falso. Si tú amas el dinero, tú aborreces a Yeshua. Así de simple, no hay más. Porque si no, entonces agarro esto, le corto la hoja y la boto. Porque quien lo enseñó fue Él. O lo aborreces a Él y amas el dinero, o aborreces la riqueza como Dios, no el dinero, la riqueza como Dios. Tienes que aborrecerlo como Dios y darle el sitio que simple tiene. Simple, las riquezas y el dinero tienen una connotación de recurso. ¿Para qué me sirve? Para comer, para vestirme, para comprar algo que necesito, simplemente. Y no le doy una connotación de Dios. Porque si no me domina y soy su esclavo. Entonces Él dice, amar o estimar. ¿A quién? ¿A las riquezas o al Eterno? Y esto se tergiversó con los votos de pobreza. Y Él no está hablando de eso. Entonces, ay, no tengamos riqueza. No, eso no es lo que le está diciendo. Ya lo vamos a explicar. Como dice alguien por ahí, yo para enseñar necesito café. Ya. Hay un apóstol que él enseña si le dan café, si no. Dice, por tanto os digo, ahora él dice, como no le puedes servir a los dos señores y se supone que te estás decidiendo por uno, que es Él, entonces los que decidan por Él, Él empieza a enseñar. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Porque las riquezas, uno de los engaños es el engaño del afán de las riquezas. Es un engaño. Esa carrera nunca la vas a ganar porque el Señor dice que en su escritura que el que ama el dinero como Dios nunca se saciará de dinero. Hay gente que tiene 140,000 millones de dólares. Y los tienen. La élite los tiene, mucho más. Y hoy amanece diciendo, ay, yo quiero tener 140,000 millones, 1 millón. Porque los 140,000 millones que tiene no le alcanzan. Porque el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Jamás. Y estará en una carrera de afán por el dinero. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea que cuando Él nos viste mayor que Salomón. No os afanéis pues no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Entonces son necesidades. Usted y yo tenemos necesidades y Él sabe esas necesidades y Él las va a cubrir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y Él empieza a explicar y termina diciendo, no te afanes ni por la comida, ni por el vestido, ni por nada que tú necesites. Todo lo que tú necesites yo lo tengo. Entonces entra el principio de la anticipación. El anuncio profético que tenemos comenzó el mes de octubre. Muchas gracias. Permiso. Comenzó el mes de octubre y la gente está esperando y en este mes se desata un proceso de tinieblas muy fuerte. Yo le voy a decir algo. Ahí está mi esposa de testigo. Cuando nosotros hicimos el Pésar, ojo, estamos terminando la fiesta de Sukkot con el día octavo. Ojo con lo que les voy a decir. Ojo. Cuando terminamos en Pésar, yo supe, lo percibí, lo vi, lo viví, que después que terminamos el Pésar, se desató un ataque muy fuerte contra nosotros. ¿Te lo dije? Ahí está, ya que se lo dije. Vienen ataques y yo he orado, yo he intercedido y no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Porque las tinieblas operan. Cuando terminamos una fiesta tenemos que estar apercibidos y ya el anuncio profético lo dijo, anticípate. No te puede agarrar desprevenido, tienes que anticiparte. Termina Sukkot, anticípate porque las tinieblas ya están operando y no va a esperar el 31 de octubre con la fiesta de Halloween. No. Y eso está activo. Y tienes que activarte en la palabra, en la instrucción, meterte porque el enemigo está activo con las tinieblas. Ahora, este principio de activación y de anticipación, como el profeta Eliseo, que lanzaba la palabra en la emboscada, ¿qué hacían con el rey de Israel? Lo emboscaban, preparaban la emboscada. El rey iba a pasar por allí. ¿Qué lo estaba esperando? ¿La qué? La emboscada. ¿Y qué te crees tú? ¿Que el enemigo no te tiene emboscada? Te pregunto, ¿has caído en emboscada? Hemos caído. Hemos caído en emboscada. ¿Por qué? Porque no hemos estado en el principio de anticipación. Y te asaltó el enemigo. Y en Pésar yo supe que el enemigo venía. Y Sukkot no es diferente. Activada las tinieblas. Anticípate. Cuídate, guárdate, protégete. No seas ingenuo. Ahora, el principio de anticipación es, el Señor te dice, anticípate. Yo te voy a dar todos los recursos. No puedes servir a dos señores, tienes que servir a uno. El Señor que te está diciendo, no puedes servir a dos, tienes que servir a uno. Tienes que servirme a mí. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Sírveme a mí, que yo te voy a entregar todo. Todas tus necesidades van a estar cubiertas. Pero anticípate. ¿Cuál es la anticipación? Busca primeramente. ¿Qué es lo primero que tienes que buscar? ¿El dinero? No, el reino del Eterno. ¿Y qué es buscar ese reino? No es buscarlo porque algo se perdió. Cuando buscarlo es establecerlo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Anticípalos con el reino, intrúyelos en el reino, intrúyete tú, enseña por diferentes plataformas, presencialmente, como tú quieras. Pero ese reino tienes que activarlo en tu vida primero. Pon los renglones. ¿Cuántas cosas has atendido tú hoy en esta semana?
Haz una lista, agarra un cuaderno. ¿Cuántas cosas atendiste? 1, 2, 3, 4. El trabajo, esto y aquello. Pregúntate, ¿de cuántas de esas cosas pusiste a Dios de primero? O a Dios lo pusiste, al Eterno lo pusiste de último. Porque tiene que ser anticipado. ¿Cómo lo vas a buscar? Anticipado. El primero. Y entonces todas las cosas van a ser añadidas. Todo lo que necesitemos es añadido. Y no me figure añadidura con una miseria, porque eso se tergiversó. Ay, el Señor me va a dar una añadidurita. Yo necesito una añadidurita. Entonces yo le sirvo al Señor y Él, como yo soy un miserable, entonces yo recibo una añadidurita. Esto hay que tumbarlo. Y los demás, los que le sirven a Satanás, tienen no añadiduras, tienen grandes cosas. Y eso no fue lo que Dios estableció. La añadidura no es una miseria. La añadidura obedece a un diseño. La añadidura es el recurso que se te asigna y el recurso que se te entrega. ¿Por causa de qué? De su reino. Es un reino, estamos hablando de una miseria. Por favor, tenemos que renovar nuestra mente. Es un reino. No es una añadidura, un poquitico, una añadidurita, toma un poquito de azúcar. Como cuando uno le dice al vecino, regálame un poquito de azúcar que no tengo. Y la persona trae un vasito, un poquito, toma un poquito. Para que no te vayas a tomar el café sin azúcar. Y vengo yo con mi pocillito, con mi miseria, porque el Señor me dio una añadidurita. No, chico, no es así. El Señor tiene recursos para tu vida. Porque lo que despierta esto es una prosperidad en su diseño y en su reino. Es un reino. Es un reino, es una añadidura. Es una palabra que implica una asignación de recursos para que tus necesidades en qué y en dónde, en la activación de ese reino. ¿Cómo voy a estar cubierto? Primero, no entiendo lo que es el reino. Segundo, no lo pongo de primero. Es lo último que yo busco. Y si me acuerdo y si me da tiempo, o llego tarde, o no sé, no vale, no me vale nada. Pero quiero que Él me dé todo. Pero te pregunto, ¿lo pusiste de primero? De todas las acciones que hiciste, ¿lo pusiste de primero? No. Entonces, ¿cómo quieres tú que Él te dé una asignación para un reino que tú no buscas? Para un reino que tú no estableces. Para un reino que tú no lo entiendes. Entonces tienes que ir a Mamón, servirle a Mamón, para que el rey Mamón te cubra todas tus necesidades y te vuelves esclavo de Mamón sin decir nada. Silencio. Obediencia absoluta. Voto de obediencia, como la cultura edomita. Hacen un voto de obediencia. Señor me habló a mí. Le di una palabra a una persona, pero también me la dio a mí. Señor me habló a mí y me dijo, la provisión tuya está en el ejercicio de la función ministerial. Trabaja, sírveme a mí. No estés pendiente de nadie. Ejerce la función ministerial y yo te voy a dar los recursos. Yo quise trabajar. Hay pastores, el Señor me hablaba de pastores que están porque hay tinieblas que arropan, que destruyen. Hay cosas que se diezmó, se ofrendó, se pactó. Pero ¿por qué no funciona? Porque las tinieblas operan y retiene recursos, los retiene. Y esto, Sukkot, libera. Las fiestas liberan recursos porque tú estás en el reino, tú estás estableciendo. Libera. Aquí hay restitución. ¿Qué nos estafaron? ¿Qué nos robaron?
Cuando yo estoy caminando en el reino, yo tengo que aplicar la ley de restitución. Ley de restitución, porque estás bajo otro reino. Y ese dinero que te estafaron, que te robaron, tiene que regresar. ¿Cuántas veces dice? 7 veces más. Y lo proclamamos, que regresa 7 veces más. Créelo. Pero pobrecito del que te estafó. Pobrecito. Y del que te robó. Y del que utilizó la pesa falsa y la balanza falsa. Pobrecito. Y hay pastores que están en la misma miseria. Mire, yo le hablo hoy a los pastores, a los ministros. Ya vamos a buscar otra palabra que el Señor nos va a entregar. No venda su primogenitura por el voto de pobreza y la miseria y la ruina. Mire, el Señor, nosotros salimos jubilados y el Señor nos llamó a tiempo completo. Yo empecé a trabajar. Yo empecé a hacer, yo no puedo estar sin hacer nada, yo tenía que trabajar. Y comencé un negocio y eran las 11 de la noche y estaba trabajando y Zulay durmiendo. Y yo a las 11 de la noche, porque es un sector donde no había y muchas veces el dinero a la gente le llegaba tarde y no tenían que comer. Y a las 11 de la noche yo estaba vendiendo productos, esforzándome. Mire, es más digno. Si usted como ministro no tiene claro que el Eterno lo llamó con provisión y con bendición en el ejercicio ministerial, haga un alto. Es más, pero no se venda a un Estado, a un gobierno por una plancha de zinc. No se venda a los concilios, porque el Señor le tiene sus recursos a usted como pastor y como ministro. No se venda a veces a la familia que humillan, que vejan. No. El Señor, si tú eres profeta y tú ejerces ejercicio de profeta, el Señor te va a dar tus recursos. Te los va a entregar y te los va a dar. Porque Él te llamó. Pero si yo no lo tengo claro, si yo fuese pastor y no lo tengo claro, yo hago un alto y me pongo a trabajar. Porque es más digno que yo como ser humano y como hombre salga a trabajar y gane dinero, que yo esté como un mendigo ministro, porque eso no fue lo que el Señor nos mandó a nosotros. Vendiéndome mi primogenitura por una comida o porque alguien me dé un diezmo. No, eso no nos lo dio el Señor a nosotros. Es más digno que trabajes, que ejerzas bajo ese concepto de pobreza. Es más digno para un ministro ir a trabajar. Y ve a trabajar. Y cuando lo tengas claro, regresas. O a veces es que te tienen oprimido en un concilio y no te dejan fluir en lo que tienes que fluir. El voto de pobreza y la teología de la prosperidad los dos han hecho daño. Porque la teología de la prosperidad tergiversó y destruyó. Y entonces el voto de pobreza también destruyó, porque entonces mantiene los ministros pobres. Entonces ni pueden ser ricos y son pobres. O no pueden ser pobres. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando yo busco el reino y me anticipo como ministro, como hijo del Eterno, como los jóvenes que ya desde ya instruirlos a ellos, porque en ellos hay un recurso que se les está entregando para que continúen el reino del Eterno. La tiniebla, la pobreza es un hombre armado. Dice que viene el hombre armado de pobreza. Es un pensamiento. La pobreza, la miseria, la ruina destruye a mucha gente. Pero es un pensamiento aquí. Pero además de un pensamiento, la pobreza es un poder, es una fuerza. Yo la conozco, yo sé lo que les estoy hablando. Es algo que arropa un territorio, que no, todo el que caiga en ese territorio, no importa lo que haga,
Si no se introduce en los principios del reino, esa tiniebla es de pobreza y arropa y no te deja salir. Y tú quieres salir, es como que cargas 2 grilletes de los que ponen en los presos. Y quieres y no puedes, porque no has roto porque eso hay que quebrantarlo en el mundo espiritual, porque así como la riqueza es un Dios, la pobreza es la tiniebla. Las dos. Es algo que opera, son demonios, son principados en ambos lados. Pero el Señor dice, uno, yo y un reino. Y si tú me sirves a mí, entonces todo lo que tú necesites yo te lo entrego. Pero te tienes que anticipar, tienes que anticiparte al enemigo. Te anticipo. ¿Qué mes estamos? Mes normal. Octubre. Te tienes que anticipar desde ahorita ya. Porque viene octubre y nosotros comenzamos Navidad. No olvide que empieza en diciembre. ¿Navidad empieza cuándo? En Venezuela, ¿cuándo empieza Navidad? Ya empezó. Ya ahorita empieza a gobernar la tiniebla del rey dinero. Y se lo digo, ese proceso trae depresión, trae daño a los jóvenes, trae daño a los niños, porque entonces empieza, yo tengo una cosa que él tiene, yo no tengo. Y empieza ese proceso depresivo. Y el impacto que tiene eso en un niño lo marca de por vida. Se lo digo con conocimiento de causa. Hay que cuidar a los niños de no introducirlos en este ciclo, este ciclo profético, no, en este ciclo diabólico de tiniebla que es octubre, noviembre, diciembre. Porque es un ciclo del rey Mamón, de lo babilónico, del donde el dinero se entrona como un señor para esclavizar, para atraer depresión, para atraer muerte, para atraer nostalgia, para poner un arbolito, que si la comida, que si esto, que si la ropa nueva, que si el juguete, y todo eso son armas satánicas del rey dinero. Nosotros tenemos un padre, un rey, un reino, y todos los recursos de él son de nosotros. ¿Pero para qué? Para establecer su reino. Él no te puede dar lo que él tiene para ti si tú no estableces su reino. Si de la lista hacia abajo tienes 15 y el reino de él es el número 15. Para eso es el recurso. Fuera de calendario gregoriano. Vamos a leer Esdras. Esdras 6. El Señor te asigna recursos. Ese reino asigna esos recursos, dones, talentos. Busca Esdras. Fíjate lo que dice Esdras. Esdras 6. Mira, el rey Ciro da una orden de construir el templo y el rey Darío lo continúa, lo busca. En el capítulo 6 de Esdras dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. La memoria es como la bitácora que lleva un avión, como que lleva un barco. Memoria, se escriben las memorias. ¿Qué está escrito en esa memoria? Cuando el Señor te llama como sacerdote, como ministro, como hijo del Eterno, Él te entrega unos recursos. Y tú no eres ni un miserable, y tú no eres ni un recogido, tú no eres un pobrecito, tú no eres eso. Ni yo soy eso. Tú lo que tienes que hacer es
establecer su reino y hacer lo que Él te mandó a hacer. ¿Qué te mandó a hacer? Él te mandó a viajar por todas las naciones. Bueno, Él te da los recursos para que tú viajes por todas las naciones. Si Él te entregó fue una calle de un barrio, bueno, entonces esa calle de ese barrio. Si Él lo que te entregó fue hacer vasos, haz vasos. Si Él te entregó una profesión y con esa profesión le sirve, sé el mejor profesional. Zulay y yo fuimos los mejores profesionales en cuanto a todo lo que pudimos. El Señor nos habla a nosotros siempre de la excelencia. Tú vas a ser el albañil, sé el mejor albañil. Tú vas a ser la enfermera, sé la mejor enfermera, sé lo mejor. Sé excelente. Tú eres estudiante, sé el mejor estudiante. Tú eres camarera, tú eres modista, lo que tú seas, tú tienes que ser lo mejor de lo que Él te ha entregado. Tú eres pastor, bueno, tienes que ser el mejor pastor. Tú eres profeta, bueno, tienes que ser el mejor profeta. La excelencia para el Eterno. En eso el Señor te ha entregado todo, todo, todo te lo ha entregado. Te ha entregado sabiduría, te ha entregado entendimiento. Los jóvenes de ahora, cuando nosotros nacimos, fuimos jóvenes, no tuvimos todo lo que ellos tienen ahora. Ahora es más fácil para el joven hacer dinero. Porque en un clic tiene todo. Ay, yo no sé hacer nada. Bueno, ahí está YouTube. ¿No sabe hacer nada? Ahí hay tutoriales de torta. Ahí hay tutoriales para hacer perritos, gaticos, para hacer lo que sea. Cintillitos, ropa. Y usted aprende lo que sea. Y produce recursos porque el Señor te los ha entregado y te los ha dado. Él da esos recursos y te dio todas las habilidades y te dio todo para que tú seas excelente. Ahora, en este texto dice, memoria. En el año primero del rey Darío, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuese reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 62 codos. De 62 codos y de 62 codos, uno de altura y uno de anchura. Y 3 hileras, y eso tiene una connotación que no nos vamos a meter por ahí, pero aún esas medidas tienen su connotación. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado del tesoro del rey. Aló. Él dijo que se haga. ¿Y el gasto iba a ser de dónde? ¿Del tesoro de quién? Del rey. Vamos a empezar por ahí. En este caso, dijo Ciro y Darío lo tomó. Me explico. Ahí vamos otra vez. ¿De dónde va a salir el gasto? ¿De los tesoros de quién? Del rey. Entonces, ahora si ese es Ciro, ese era Darío y ese era Ciro. Ahora imagínense los tesoros del rey. ¿De dónde sale el gasto? De los tesoros del rey. Cuando él dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas tus necesidades van a ser cubiertas. ¿De dónde va a salir el gasto para que tus necesidades sean cubiertas? ¿De los tesoros de quién? De los tesoros del rey. ¿Se fijan? Y dice, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, la cual Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y lo pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues Tagnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vosotros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Esa es otra. Hay una orden cuando tú vas a hacer la encomienda que tiene que ver con reino. La orden de reyes, los gobernadores, en el mundo espiritual, las potestades, los gobernadores, en las regiones celestes, se les da una orden de alejamiento. Y le dice, ustedes no pueden estar cerca de eso. Ahí se va a hacer una obra. La primera es, aléjate de allí. Tú, gobernador, no vayas a impedir esa obra y te tienes que alejar. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos proclamando la palabra de que la tiniebla se tiene que alejar.
Se tiene que ir. Dice, alejaos de allí. Nosotros le damos orden de alejamiento. Porque hay una obra que hacer, hay un reino que hacer. Dice, dejad que se haga la obra. La orden era que se dejen que se haga la obra. No puede haber impedimento. De esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Había que hacer la reedificación. Y por mí es dada la orden, de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente. Entonces, hay recursos que se dan, ¿qué? Puntualmente. ¿Cómo se da el recurso? Puntualmente. Todas las necesidades que nosotros tenemos, ¿cómo se va a dar el recurso? Puntualmente. O sea, es en el momento de la necesidad y aún para suplir más todavía. Y dice, a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerro, carnero y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Entonces, cuando el Eterno ha dado los recursos, los ha dado sin obstáculo. Los da puntualmente. Entonces, cuando nosotros estamos edificando ese templo, edificando lo que es el reino del Eterno, a nosotros se nos va a entregar los recursos de manera puntual y de manera que el Eterno nos dé los recursos sin obstáculo. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Esos recursos vienen a nuestras manos. Esos recursos nos los da el Señor. Esos recursos nos los da el Señor por establecer su reino, sus principios, su palabra en nosotros. Entonces, cuando esa palabra viene a nosotros, nosotros vamos a caminar exactamente como Él quiere. Amándolo a Él, amándolo y entendiendo que Él es el primero y que los recursos van a venir por el diseño que se está estableciendo en nuestra vida, que es su reino. Y no es una miseria, no es una añadidura, no es un poquito. No es algo que se nos está entregando para que nosotros podamos subsistir. No, esto se trata es de diseño y de reino. Entonces, el voto de pobreza hizo mucho daño. Y la teología de la prosperidad también ha hecho mucho daño. Pero lo que hay que entender es ejercer la función ministerial que Él nos ha entregado como sus hijos. Y lo demás vendrá. Miren, vamos a leer algunos textos. El día octavo, Proverbios 13, 23. Mire lo que dice Proverbios 13, 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué hay en el barbecho de los pobres? Mucho pan. Necesito que alguien la sepa. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Ese pan en abundancia está en ese barbecho, pero dice que se pierde por falta de juicio. No hay juicio, no hay entendimiento, no se entiende qué es lo que tengo en la mano. Entonces, ese recurso que está allí se pierde. Ahora, ese barbecho tiene que ver con la shemitah, porque en el barbecho se tiene que dejar reposar.
Entonces, la tierra. Y por eso es que estamos en el 8º día de esta fiesta, y en Levítico 25, cuando habla de la Shemitah, dice que el año 7º se dejaba reposar la tierra, pero el Señor el año 6º enviaba la triple bendición. Y la triple bendición alcanzaba para el año 6º, para el año 7º y para el año 8º. Entonces el Señor trae una triple bendición. Él nunca nos va a dejar sin recursos. Los recursos están entregados. Es más, el día 6º, el año 6º y el día 6º, Él envía algo que se llama triple bendición. Una bendición que se genera por 3. Una bendición que se genera por 3. Entonces, entendemos que cuando yo genero el entendimiento del recurso que tengo en la mano, no se va a perder lo que tengo. Hay cosas que tú tienes en la mano, en ese barbecho hay recursos, pero tú no los ves en tu casa, en tu salud, en tu mente, en las ideas. Ahí están los recursos, pero tú estás en tu casa, en el supuesto barbecho del pobre, pero tú no lo ves. Y ahí está todo. Pero ¿por qué se pierde? Por falta de juicio. No hay entendimiento de lo que se tiene. No hay entendimiento. Entonces se pierde por falta de juicio. Pero tú tienes todos los recursos. Es más, hay personas que tienen internet en su casa. ¿Y para qué utilizan el internet? Solo para ver cosas de distracción. Pero a través de ese internet, una persona puede establecer un comercio o la persona puede aprender algo para hacer recursos. Entonces, pero no lo ve. Hay personas que tienen la manera en su casa de producir recursos, pero no lo ve. Porque en el concepto mental que tiene, todo se pierde, porque no tiene entendimiento. Entonces, el Señor te dice, pero si ahí te coloqué todos los recursos, pero tú no lo ves. Entonces el proverbio dice, en el barbecho de los pobres hay mucho, no poco, mucho pan, pero se pierde. ¿Qué pasa con el pan? Se pierde. ¿Y por qué se pierde? Por falta de juicio. Pero entonces se pierde el pan, pero el pobre dice, yo sigo siendo pobre. Y el pan está allí, pero se pierde. ¿Qué fue lo que el Señor te entregó? Recursos. Te los asigna sin obstáculos. Y hay que saber tomar esos recursos. Proverbios 15:6. Mire lo que dice Proverbios 15:6. En la casa del justo hay gran provisión. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. En la casa del justo hay gran provisión, pero en la casa del impío esas ganancias, fíjense que no es lo mismo los recursos que las ganancias que produce este impío, ¿en qué se le convierten? En turbación. Cuando él gana, como es impío, las ganancias, los recursos que él tiene se le convierten en turbación. Mucha gente que está dentro adorando al dinero como Dios, ese dinero lo que le produce es turbación, angustia. Porque a la final va a querer protegerlo, va a querer guardarlo, va a querer que nadie se lo quite. Es más, hay gente que hasta cuando tiene un poco de dinero, hasta deja de hablarle a la familia. Porque está protegiendo su rey, su Dios. Entonces, ¿y sabe lo que le genera esa ganancia? Le genera turbación. Le genera turbación. Pero entonces dice, en la casa del justo hay gran provisión. ¿Por qué hay gran provisión? Porque es justo. ¿Y de dónde viene esa justicia que le está aplicando? Del Eterno, de su palabra, de sus instrucciones, de lo que el Eterno ha querido y de lo que el Eterno ha dicho.
porque está alineado al reino del Eterno. Y cuando anda en justicia, entonces esa palabra trae gran provisión sobre esa casa. Ahí está la casa del justo y está la casa del impío. Hay dos casas, casa del justo y casa del impío. En la casa del impío hay ganancias, pero se convierten en turbación. En la casa del justo viene la provisión por causa de la justicia. Leo Job, para terminar, Job 36:15. Mire lo que dice Job 36:15. Job 36:15. Dice aquí. Dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Al pobre librará de la pobreza. ¿De qué libra al pobre? De su pobreza. Entonces, si Dios no quiere la provisión para nosotros, ¿para qué nos va a librar de la pobreza? Él dice que Él se empobreció para enriquecernos a nosotros, para librarnos de la pobreza, porque Él no quiere la pobreza sobre nosotros. Él quiere que nosotros estemos provistos. Y luego dice, escuche bien, y en la aflicción despertará su oído. El oído, ahora, el oído no se despierta. Es una forma gramatical. ¿Qué debe ser el oído? Oír. Si se despierta el oído, ¿cómo está el oído? ¿Cómo está el oído? Dormido. Ese oído está dormido. Entonces, ese oído, al estar dormido en esa aflicción y en esa pobreza, el Señor tiene que despertar de la pobreza. Y no estoy hablando de pobre, solamente pobre sin recursos. Una de las iglesias, en Apocalipsis, él le dice, mira, hay gente que es rica, millones, y es pobre. Le dice el Señor a la iglesia, le dice, mira, tú dices que tú eres rico y que te has enriquecido. Y yo te digo que tú eres un pobre, miserable y desventurado. A una de las iglesias del Apocalipsis le dice, tú dices que te enriqueciste, que tú eres rico. O sea, hay gente que dice, no, si yo estoy provisto, yo soy rico, millonario, ¿sí? Y el Señor lo ve, cuando el Señor lo ve, le dice, no. Dice, no, tú lo que eres un pobre desventurado. Tú eres un desventurado. Tú eres pobre. Tú dices que te enriqueciste, pero eres pobre. Entonces, el Señor despierta de esa pobreza también. Despierta de la pobreza de ser rico sin entendimiento del Eterno y de su palabra. Y de ser pobre sin riqueza, sin recursos, con un pensamiento de pobreza y de miseria. Porque el Señor a sus hijos y a sus ministros les ha dado los recursos. Y en Ezequiel 16, cuando él dice, en ese capítulo, el pueblo está en una condición y él dice, detuve la bendición ordinaria. La bendición ordinaria el Señor no la da, pero llega un momento que las personas nos salimos del trazo del Eterno y la bendición ordinaria, hay bendiciones que son ordinarias de mantenimiento diario y el Señor dice, esa bendición se detiene. Y cuando vienes a ver, se detuvo todo por causa de habernos salido del trazo y del reino. ¿Qué nos toca? Proclamar la palabra, romper la tiniebla, proclamar los ciclos de la fiesta, anticiparnos, buscar primeramente el reino del Eterno, anticiparnos con su reino, porque los recursos están dados. Quebrar la pobreza mental, quebrar la pobreza de negligencia, quebrar la pobreza de aquello que hacemos mal. Romper el voto de pobreza y romper la teología de prosperidad como un Dios mamón y tomar una decisión, servir a Yeshua.
No podemos estar entre dos aguas. Tomamos la decisión, servimos al Eterno y los recursos nos son asignados. Punto. Todo vendrá. Lo que nos haga falta nos será entregado sin obstáculo. Carneros, trigo, vino, aceite. Todo eso iba a ser entregado. ¿Con qué propósito? Dentro del templo, servirle ¿a quién? Al Eterno. Hacer los sacrificios. Entonces necesitamos los recursos, porque todo cuesta recursos, pero esos recursos no los va a dar Él. Para transmitir necesitamos internet, necesitamos teléfonos, necesitamos diferentes tecnologías. Y le voy a decir algo más que el Señor me ministraba. Debemos perderle el temor a hacer el ridículo. Porque nosotros, los hijos de Dios, somos muy comedidos y le tenemos temor a hacer el ridículo muchas veces. Ir a un lugar, decir algo. Y resulta que esta es la época de hacer el ridículo y ganar dinero. Porque la gente, el hijo de Satanás no le importa. Usted revisa las redes sociales, todo el mundo haciendo el ridículo y sale todos los días haciendo el ridículo. ¿Y usted cree que le importa hacer el ridículo? No. Pero ¿sabe qué? Está cobrando por hacer ese ridículo. Está monetizando todas esas plataformas y todos los días sale haciendo el ridículo y todos los días gana más seguidores por hacer el ridículo. Y nosotros, los hijos del Eterno, estamos muy comedidos, muy no puedo decir eso así, porque me voy a equivocar. Ay, voy a salir en el Facebook y me voy a equivocar. Equivóquese. Tiene que aprender a manejarlo. Eso no importa. ¿O usted cree que todos los que están saliendo lo hacen perfecto? No, se han equivocado. Y hacen todos los días el ridículo. Y no les importa nada. Nosotros tenemos que aprender a ser osados de lo que el Eterno nos va a entregar y nos está entregando y nos va a dar. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias por esta palabra, gracias por tus principios, gracias porque tú estás con nosotros ayudándonos y sosteniéndonos permanentemente. Gracias, Señor, porque los recursos vendrán a nuestras manos. Proclamamos sobre los ministros que los recursos vienen sobre la casa del Eterno, sobre sus hijos, sobre lo que Él ha entregado en nuestras vidas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Nada impedirá. No habrá obstáculo alguno para los profetas, para los pastores, para los ministros, para que los recursos vengan sobre ellos. Lo que esté impidiendo los recursos sobre los ministros ahora mismo es quebrantado y proclamo la palabra de Esdras. Sin obstáculo les será entregado todo para que el servicio del Eterno sea hecho. Todo lo que necesiten los profetas, los ministros, todo lo que necesiten los pastores, los evangelistas, todo lo que necesiten los hijos del Eterno, podremos buscar el reino del Eterno primeramente y su justicia, buscar el reino de Dios y su justicia para que haya gran provisión en nuestras casas como justos. Vendrá la provisión, vendrá la bendición, vendrá la gracia del Eterno. Y ahora oramos e intercedemos por los ministros que están en diferentes lugares, la provisión que necesitan sobre sus papeles, sobre sus pasaportes, lo que necesiten en ese país. Proclamamos que los recursos que ellos necesitan para viajar, para moverse, los papeles de legalidad que ellos necesitan en esos lugares, ahora mismo, Señor, proclamamos y enviamos esa palabra, la enviamos, la proclama sobre ellos, para que los rodee con bendición, con gracia, que los rodee esa palabra, para que los recursos que necesitan de papeles, lo que necesitan, Señor, de pasaporte, de residencia, Señor, de legalizar el estatus que ellos tienen en esas naciones, como sus hijos, como ministros, Señor. Viene el recurso sobrenatural sobre ellos, porque ese recurso está asignado. Señor, nosotros en este tiempo de octavo día, Señor, enviamos esa palabra en esta dimensión y los pasaportes son
sueltos para ellos, Señor. Los recursos que necesitan en esta dimensión de este Sukkot, de este cierre de octavo día. En el nombre de Yeshua HaMashiach, la provisión, la bendición viene sobre nuestras vidas. Se abre una dimensión donde la prosperidad, reino, la prosperidad del reino viene sobre nuestras vidas. Se abre la dimensión para tomar esos recursos que son nuestros, que no somos mendigos, sino que por derechos como hijos nos corresponden. En el nombre de Yeshua, lo que necesiten vendrá, los recursos que necesiten vendrán los recursos, vendrá, Señor, la bendición sobre ellos. Aquellos funcionarios tendrán gracia a los ojos de ellos para que se les resuelva, Señor, lo que ellos necesitan en este tiempo profético para moverse. Nada les impedirá el movimiento, nada les impedirá el ellos moverse de un lugar a otro en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque es necesario para llevar y traer palabras específicas en territorios específicos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias. Damos gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra. Bueno, shalom, bendiciones a todos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Proclamemos esta palabra permanentemente sobre nuestras vidas. Amén, amén. Chao, chao.